En esta oportunidad vamos a desarrollar uno de los siguientes temas que corresponden al programa de la materia problemática social contemporánea. El tema tiene que ver con la desigual distribución de riquezas en el mundo. Como venimos trabajando, este es un tema que se genera a partir de lo que vendría a ser el fin de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo y finales también de lo que vendría a ser la Guerra Fría. A raíz de estos dos acontecimientos políticos, económicos, militares, vamos a ver que las consecuencias para el nuevo escenario económico mundial van a ser bastante complejas. Uno de los acontecimientos más importantes en este periodo tiene que ver con la crisis del petróleo que se da en 1973. Esta crisis se debe a un crecimiento en el precio del petróleo. Este precio aumenta aproximadamente en un 500%, lo que hace difícil la venta de este producto, sobre todo debido a que aquellos espacios que compraban este combustible van a dejar de adquirirlo y por lo tanto se va a generar una acumulación de la producción y no así la oferta de la misma. Es lo que sucede hoy en día, por ejemplo, en relación a lo que los economistas señalan como una nueva crisis del petróleo a raíz de la pandemia mundial. Esto se debe a que la escasa circulación de personas y la escasa necesidad que existe sobre este tipo de combustible hace que el mismo tenga una sobreproducción y una falta de demanda con respecto al mercado internacional. Por lo tanto, una de las soluciones que se planteaban en ese momento y se plantean hoy en día es ralentizar la producción para que posteriormente este producto pueda ser vendido siguiendo lo que vendrían a ser los precios normales. Sin embargo, muchos países del mundo han planteado la necesidad, y también aquellos industriales dedicados al petróleo, plantean la necesidad de bajar los precios del combustible de manera que se reactive nuevamente la compra y venta del mismo. Al hablar de economía tenemos que tener en cuenta que si hacemos referencia a las 3 décadas de las que se van a establecer este modelo de desigual distribución de las riquezas, podemos hablar de 1970 como un periodo de estancamiento y crisis económica en la que sobre todo el mundo va a vivir un aumento de los precios, a lo que nosotros llamamos inflación, todo esto producto de la crisis del petróleo. Tengamos en cuenta que la economía mundial tiene mucho que ver con lo que vendría a ser el petróleo debido a que este combustible es una de las bases del sistema. Ya para los 80 ya algunos países se van a ver recuperados, mientras que otros países van a seguir en una dura crisis. Más adelante vamos a hablar de ese tema en relación sobre todo a los países latinoamericanos, África y algunas regiones de Asia. Pero para los 80 vamos a ver que los economistas y sobre todo aquellos teóricos que plantean los modelos a seguir a partir del sistema económico van a plantear un reinicio o lo que vendría a ser un renacimiento de las ideas liberales propias del siglo XVIII y XIX. ¿Qué es lo que planteaban estas ideas? Que el Estado no fuese un interventor del sistema económico. Por lo tanto, a partir de los 80 se plantea un retorno a las ideas liberales y se pone fin a lo que vendría a ser el Estado benefactor. Para los 90, vamos a decir nosotros que este fin del Estado benefactor y comienzo del modelo neoliberal van a llevar a un desarrollo de economías generalmente globalizadas, que es lo que aún hoy en día nosotros podemos percibir dentro del sistema económico mundial. Dentro de estas crisis, como habíamos señalado, no todos los países las van a vivir de la misma manera. Mientras que los países europeos, los países que se encuentran en Norteamérica, los países latinoamericanos, las zonas de África, vivan una dura crisis económica, por otro lado, algunos países de Asia van a estar en una situación bastante mejor que los demás países. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos países como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur son países que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y al inicio de la Guerra Fría van a iniciar un proceso de crecimiento económico producto de la intervención que se realiza políticamente en sus sistemas educativos y económicos.
Como ya habíamos venido trabajando durante la Segunda Guerra Mundial, una de las cuestiones más importantes que señalamos con respecto a Asia es que estos dirigentes se van a trasladar hacia otros lugares en el mundo, por ejemplo, universidades en Europa y Estados Unidos, y a partir del conocimiento que adquieran estos líderes políticos o hijos de líderes políticos, cuando emprendan su regreso a los países de origen, van a establecer todas estas nuevas ideas que han traído de los países extranjeros y a partir de ello van a generar un enorme crecimiento, no solamente en el sentido económico, sino sobre todo en lo que vendría a ser el sistema educativo y la organización que corresponde a sus países. Muchos economistas van a señalar que las claves del rápido crecimiento que tienen estos tigres asiáticos van a ser que tienen un desarrollo dirigido, es decir, que el sistema político dirige correctamente cuáles vendrían a ser las decisiones que se deben de tomar, es decir, tienen un Estado fuerte, pero este Estado no necesariamente interviene en lo que vendría a ser el sistema económico. Otras de las actitudes o claves que responden al crecimiento económico de estos tigres asiáticos tiene que ver con la gran inversión en los recursos. Es decir, el Estado y además los privados e industriales lo que van a hacer es invertir mucho en lo que vendría a ser las industrias y también las empresas, además de los recursos que son necesarios para el sistema productivo. Otra de estas cuestiones es que estos países van a evidenciar un aumento desmedido con respecto a sus exportaciones. ¿Qué significa? Las exportaciones de estos espacios en Asia van a tener una gran demanda por el resto de los países del mundo, lo que implica que su oferta va a crecer también desmedidamente. Además, otra de las cuestiones importantes que tenemos que señalar tiene que ver con su rápida industrialización. Si bien nosotros habíamos trabajado ya cuando desarrollamos la Segunda Guerra Mundial, dijimos que los países asiáticos se encontraban en un estado de letargo, un estado más bien retrasado. Sin embargo, lo que vamos a ver luego del desarrollo de estas guerras y sobre todo estos acontecimientos de escala mundial es que los países asiáticos van a emprender una rápida industrialización muy parecida a lo que vendría a ser la industrialización alemana en tiempos de la primera y la segunda revolución industrial. Ahora, ¿por qué estos países son tan importantes? Nosotros vamos a decir que son importantes en el sentido de que son ellos los pioneros en fabricación de lo que vendrían a ser componentes electrónicos para automóviles y sobre todo para la tecnología. Una cuestión que nosotros vemos, por ejemplo, con respecto a la automovilística y con respecto a las telecomunicaciones, el uso de celulares, computadoras, todo lo que tiene que ver con tecnologías de último momento, están desarrolladas dentro de estos países. Además, vamos a decir que son los centros financieros más grandes del mundo. En estos lugares se encuentran los inversionistas y aquellas personas y empresas y entidades financieras que en algún punto van a mover el mundo. Pero como decíamos hace un segundo, no todos los países van a enfrentar la situación económica de la misma manera. Mientras que algunos países, como por ejemplo los países asiáticos, vivan un momento de bonanza económica, otros países, como por ejemplo América, África y Asia Occidental, van a vivir un proceso bastante complicado. El crecimiento económico en estos países se va a estancar, la mayor parte de la población no va a tener un poder adquisitivo con respecto a las necesidades básicas y la producción de los mismos va a caer. Dentro de estos casos nosotros vamos a nombrar América, África y Asia, como les decía al inicio. América es uno de estos países que se va a ver duramente perjudicado y por ejemplo esta imagen que ustedes tienen aquí, ¿sí? Es la imagen que hace referencia a una favela, a lo que vendrían a ser las villas, en este caso en Argentina. Debido a la crisis económica, muchas personas van a tener que buscar una solución al problema de vivienda, una solución al problema de la pobreza y la miseria, y esto va a generar, por ejemplo, lo que vendría a ser una explosión demográfica, es decir, un crecimiento con respecto a la población, pero también una explosión con respecto a la densidad poblacional y lo que vendrían a ser las respuestas habitacionales que tienen las distintas ciudades en América Latina. Otra de las situaciones u otro de los países que también vamos a observar en una dura crisis económica va a ser, por ejemplo, África. En este caso, África va a vivir una dura situación económica en el sentido de que nosotros podemos observar que a partir del comienzo de la crisis de los 70, este continente va a vivir un periodo complejo en el sentido de la desnutrición, el hambre y las enfermedades.
Por último, podemos señalar la situación en Asia, ¿sí? Mientras que Asia Oriental, es decir, estos espacios de los que hablábamos como los tigres asiáticos, vivan una buena bonanza económica. Por otro lado, otros espacios sí van a vivir una situación bastante complicada. A partir de 1977 y sobre todo a raíz de la crisis monetaria que se genere porque el dólar va a cobrar una importancia significativa en el mundo en relación a, por ejemplo, el yen, nosotros vamos a ver que algunos países, como por ejemplo Tailandia, Malasia, van a vivir una crisis económica muy importante, lo que los va a llevar también a una situación de desempleo, a una situación de pobreza, miseria y sobre todo con problemas en relación a la alimentación y con respecto a las soluciones habitacionales. Cuestión que incluso hoy en día se observa y que está muy de moda analizar lo que vendrían a ser las nanoviviendas que se encuentran en los países asiáticos debido a la sobrepoblación existente y a la falta de respuesta habitacional que existe para esta cantidad de personas. Avanzando en esta situación y como veníamos diciendo, una de las medidas que se va a generar a raíz del fin del Estado benefactor, es decir, a raíz de la vuelta de las ideas liberales, es que el Estado benefactor del que gozaban muchos países luego de la Segunda Guerra Mundial se va a ver en un aprieto y va a generarse o se va a establecer lo que vendría a ser el final del Estado benefactor para dar paso a lo que vendría a ser el inicio del modelo neoliberal. A partir de los 70, como habíamos señalado, se va a volver a la idea de que el Estado no debe entrometerse en lo económico. Y esto se debe a que, a partir de la observación que van a realizar muchos economistas en relación a lo que sucede con algunos países asiáticos, van a soler señalar que estos países tienen un crecimiento económico a pesar del Estado, es decir, no plantean su crecimiento económico por el apoyo del Estado, sino que más bien plantean su crecimiento económico a pesar de que el Estado está presente. Por lo tanto, a partir de la década de los 70, como veníamos diciendo, dentro de la Escuela Monetarista de Chicago, se va a establecer un regreso a lo que vendría a ser las doctrinas liberales. Y en este sentido se aplica aquello que nosotros vamos a conocer como las doctrinas neoliberales. Estas doctrinas neoliberales van a plantear la situación económica alejada de lo que vendría a ser la intervención del gobierno. Y en este sentido, los financistas van a decir que una de las cuestiones más importantes en este nuevo modelo económico es que se respete el libre juego de la oferta y la demanda, que se eviten las restricciones a esta competencia que se estaba tratando de liberar, que se evite sobre todo la intervención del Estado en cualquiera de estos casos y además de que no se permita la emisión del papel moneda para regular la inflación de precios. Es decir, lo que planteaba el Estado o lo que plantea en este caso el Estado neoliberal es que el Estado deje de participar de lo que vendría a ser el sistema económico. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Nosotros vamos a ver que van a haber países que van a responder muy bien a esta situación, es decir, que tienen una espalda bastante amplia para poder soportar esta crisis o este abandono por parte del Estado, mientras que otros países no van a poder sustentar de la misma manera esta situación. Este va a ser el caso de países como por ejemplo los países latinoamericanos, el continente africano, porque son países que dependen generalmente del gobierno. En este caso, por ejemplo, organismos como la CEPAL van a empezar a señalar que una de las consecuencias del abandono del Estado a lo que vendría a ser el sistema económico y sobre todo a los ciudadanos es el aumento de la miseria, es el aumento, por ejemplo, de lo que vendrían a ser estos conglomerados urbanos como las villas y las favelas, pero además también vamos a ver que esto va a generar una situación de calle, es decir, por ejemplo, lo que vendrían a ser los vagabundos, porque no pueden sustentar esta situación de que el Estado no los apoye en el sentido económico. Avanzando en esta situación, nosotros vamos a ver que en este sentido se va a plantear como muy importante a raíz de estas crisis económicas y el surgimiento de una nueva economía a nivel mundial, que los países desarrollados se van a transformar en sociedades del conocimiento. Esto significa que el acceso a los buenos trabajos y las oportunidades de tener una buena carrera requieren un mayor nivel de educación.
Esto, siguiendo palabras de Adam Smith, van a señalar que la educación es la nueva riqueza de las naciones. Y en este caso volvemos a un ejemplo de la vida cotidiana, ¿sí? Antes, muchos abuelos y muchos padres solían decir que se conseguía trabajo o un buen trabajo solamente con el hecho de tener la secundaria completa. Hoy en día nosotros podemos decir, teniendo en cuenta las competencias que existen en el mundo actual, que la educación secundaria no es suficiente. Incluso la educación universitaria no es suficiente porque mucha gente requiere de especializaciones cada vez más complejas y de grados cada vez más superiores para acceder a lo que vendrían a ser puestos de importancia en el sistema económico mundial. En este caso, yo les muestro aquí dos imágenes. Una de ellas es el CEO de Google y por el otro lado vamos a tener al fundador de Facebook, ¿sí? Vemos en este caso que quienes lideran los sistemas económicos y quienes lideran las empresas más grandes del mundo son personas bastante jóvenes y que tienen conocimientos muy importantes y conocimientos sumamente avanzados con respecto a lo que vendría a ser la economía y el manejo, por ejemplo, de compras, de redes, de comunicaciones en el mundo. Lamentablemente, hoy en día la edad es más bien vista como una desventaja dentro del sistema económico y dentro del ámbito laboral. Se busca menor edad y mayor cantidad de conocimientos o mayor cantidad, por ejemplo, de maestrías, estudios, doctorados, carreras universitarias, porque el conocimiento sería el que sustenta la experiencia de estas personas. Entonces vemos nosotros que estas sociedades del saber han ido buscando posicionar dentro de los lugares de poder y dentro de los lugares de prestigio económico y manejo de grandes empresas a personas cada vez más jóvenes, innovadoras y sobre todo con experiencia en el ámbito de la educación, mientras que por otro lado las personas que no cuentan con estos elementos van quedando dentro de lo que vendría a ser la situación del desempleo. Ahora, con respecto al desempleo, nosotros vamos a decir que después de los 70 vamos a ver que se evidencia un aumento del desempleo. Esto se va a deber fundamentalmente a dos fenómenos que van a actuar en conjunto. Por un lado, vamos a ver que se aumenta la industrialización del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las máquinas van a empezar a reemplazar a los hombres con respecto al trabajo que se debe de realizar. Muchas empresas y sobre todo las industrias automotrices, las industrias que generan lo que vendría a ser producción a gran escala, lo que van a hacer es reemplazar a lo que vendrían a ser los obreros industriales por máquinas. Estas máquinas trabajan en serie y realizan un trabajo óptimo y con excelente calidad. Sin embargo, nosotros vemos que las máquinas van a desplazar cada vez más a las personas dentro del trabajo que están realizando. Otro de los problemas que también podemos señalar dentro de la cuestión del desempleo es la movilidad de las empresas transnacionales. Estas empresas van a tener una capacidad de moverse dentro del sistema de la economía globalizada. Estas empresas lo que van a hacer es moverse a distintos países del mundo y buscar aquellos lugares en los que la mano de obra sea cada vez más barata, ¿sí? Debido a que, como decíamos, estas sociedades y estas economías de primer mundo lo que están haciendo es cada vez más especializarse en el conocimiento. El trabajo, por lo tanto, no es remunerado de la misma manera, sino que más bien a mayor educación hay una mayor remuneración. Por lo tanto, las transnacionales lo que van a hacer es migrar los centros de ensamblaje a otros países del mundo que tengan una mano de obra menos capacitada, pero más barata, ya que solamente esta mano de obra o estas personas lo que deberían de hacer es ensamblar los productos. Por lo tanto, al trasladar sus centros de ensamblaje a países más pobres, lo que van a hacer es ellos abaratar el costo de la mano de obra y de esa manera generar, por ejemplo, mayores ganancias para lo que vendrían a ser sus empresas. Toda esta situación que nosotros venimos analizando nos va a llevar a que podamos hablar efectivamente de lo que hoy conocemos como una economía globalizada. En la economía globalizada, las relaciones económicas entre los países del mundo se volvieron muy intensas. Esta economía se vio favorecida por los gobiernos neoliberales y por el surgimiento de asociaciones o bloques económicos. Además de la globalización financiera, es decir, del movimiento de capitales hacia distintos países del mundo. Entre las características de esta economía globalizada encontramos que las empresas actúan con cierta libertad en los estados, el crecimiento del comercio, la mundialización de la producción,
a través de la instalación de multinacionales o transnacionales y el avance de las telecomunicaciones que favorece al desarrollo económico. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta es que la participación de los países en el desarrollo económico no se realizó de igual manera, lo cual se hizo notorio en los años 20, pero aumentó en las últimas décadas del siglo anterior. Por tanto, la brecha entre países ricos y países pobres aumentó. Por países ricos debemos entender a los países desarrollados con industrias y disponibilidad de capital, mientras que los países pobres son países con escasas industrias y más abocados a la explotación de recursos naturales. A pesar de esta distinción, sí hay una relación entre estos países, pero por lo general es desventajosa para los países pobres, porque tal como lo muestra la imagen, los países ricos, sobre todo a través de sus empresas, extraen los recursos de los países pobres y se apropian de los beneficios.